Mario, encantado de volverte a recibir en el programa Reto Siglo XXI. Ya son casi 600 entrevistas. Bueno, entrevistas no, porque no son entrevistas, son conversatorios. Conversaciones. Sí, muy amables. Eh, hablemos un poco de lo que está pasando en Estados Unidos porque nos va a afectar a nosotros. ¿Sí? Eh, un republicano con un Trump que le le tiraron una bala y apenas le rasó ahí la oreja. Aprovecha eso como para darle más impulso. Biden, que no tenía ya las condiciones de salud para poder asumir otros 4 años, aunque él pretendía. Pero la verdad es que posiblemente el partido demócrata, los líderes más importantes le dijeron que mejor se apartara. Tenía una buena imagen, era un excelente líder demócrata, y aparece lógicamente la vicepresidenta, ¿verdad? Como un emergente, ¿verdad? Que ha sido fiscal. Ella es una mujer combativa, ¿verdad? Ya ayer andaba con un discurso más confrontativo, ¿verdad? Porque antes Biden estaba como a la defensiva y el otro al ataque, ¿verdad? Pero el discurso de Trump no va a cambiar, ¿verdad? Yo creo que va a seguir con esa, con esa fortaleza. Los republicanos, es un partido muy fuerte también, ¿verdad? Sin embargo, los demócratas, ya ella logró como 8 o 9 millones de dólares en cuestión de días, ¿verdad? De horas, perdón. Muy distinto al sistema nuestro, donde las Sí, contribuciones de particulares no se permite, ¿verdad? sí, Y eso deja mucho que pensar, ¿verdad? sí. Pero bueno, hablemos de eso. Bueno, primero Jorge, agradecerte, siempre un gusto y Gracias. felicitar esos 600. Se dice fácil, pero no es fácil, ¿verdad? Y yo creo que las felicitaciones caben porque en Costa Rica nos hemos ido quedando sin espacios de De diálogo y reflexión reflexión. y diálogo, ¿verdad? Todo en este mundo de la inmediatez, que todo tiene que ser videos de 30 segundos o de 15 Sí, segundos lo más. Estos espacios de diálogo creo que son necesarios y son muy valiosos, así que valga la felicitación. Estados gracias. Unidos, Jorge, yo creo que hay que extraer muchas lecciones de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Eh, Definitivamente estamos en una continuidad de una lucha de establishment político tradicional contra un fenómeno disruptor, bueno, malo, regular, ahí podrán tenerlo, cada uno su criterio. Eh, la candidatura del presidente Biden ya no era viable. No. La campaña había caído en una espiral descendente, en una narrativa negativa sobre las capacidades mentales del presidente, y en política, vos y yo que hemos estado, yo ni siquiera me voy a poner a discutir si no son ciertas o no, porque en política a veces no importa que sean ciertas o no, lo que importa es que la gente crea que sean ciertas. Y ya la gente creía que el presidente no tenía facultades como candidato para derrotar a Trump e incluso como presidente. Entonces yo mi lectura aquí sí difiere un poquito de algunos analistas, porque yo me estoy yendo, todo el mundo se está yendo hacia si ella es una candidata viable para derrotar a Trump. Entonces yo me iría un paso atrás. Yo creo que el Partido Demócrata lo primero que está haciendo es un nivel de control de daños, porque lo que sí era cierto es que en esa espiral descendente, si seguían con el presidente Biden, ya el establishment demócrata, que está compitiendo por espacios de senador, de congresista y de gobernador, ya iba a ver afectadas sus propias elecciones. Entonces lo primero era Hay que proteger al partido. proteger al partido y proteger Y una derrota y proteger salir sus propias fincas, ¿verdad? sus Que vos y propias yo fincas. sabemos que
a veces en política todo el mundo se va a análisis de 50,000 pies y a veces hay que hacer un análisis más personal, se vale, estaban preocupados porque sí, si esa espiral descendente seguía, iban a masacrar al presidente Biden porque ya no era, o sea, cada actuación que él tenía más bien reafirmaba eso. Creo que o sea, eso es un primer nivel, entonces creo que aquí logran cambiar la narrativa, ¿verdad? Por lo menos ya se salen de esa misma caja en que ellos se habían metido, que ojo, se habían metido creo que por un error estratégico, porque pensaron de forma tradicional, bueno, un presidente en funciones sí tiene que dársele la oportunidad de reelegirse. reelegirse. Y bueno, el presidente Biden, que tiene un récord de servicio público muy importante, pero el presidente Biden, si uno analiza bien la elección, Vicepresidente, fue la opción anti-Trump la elección pasada, pero no necesariamente era la opción pro-Biden, pues tampoco era un candidato que tenía unas características. Entonces yo creo que ellos desde el principio debieron haber pensado muy bien su estrategia para enfrentársele a Trump. Y del lado de Trump yo creo que lo que hay que recalcar es que el trumpismo tiene tomado el Partido Republicano. Y si uno ve los movimientos de republicanos contra Trump, la mayoría, o hay una gran cantidad de republicanos tradicionales que incluso se han manifestado abiertamente contra la candidatura de Trump, y hay otros que uno como que les ve la sonrisa no de muy buena gana, también pensando nuevamente en que enfrentársele a Trump es perder puntos en sus respectivas carreras de senadores, congresistas y gobernadores, pero que no necesariamente están contentos con el presidente Trump o su candidatura. Pero bueno, hay que reconocer que este movimiento de Make America Great Again tomó el Partido Republicano y Totalmente. lo instrumentalizó. O sea, Sí, el sí. Partido Republicano hoy es el partido de Donald Trump. Y el perfil, no sé si has notado que el perfil también de los senadores que se podían decir post-Trump, que han llegado después de la presidencia de Trump, es un perfil muy distinto a los senadores de carrera republicanos. Pongo el ejemplo del candidato a vicepresidente, J.D. Vance, que también replican mucho el estilo, son candidatos que replican muchísimo el estilo de candidatura y el estilo confrontativo del presidente Trump. Entonces sí estamos en Estados Unidos ante nuevamente, algunos le dicen populismo, otros, pero bueno, por lo menos dos estilos polarizados que sí están estirando bastante la cuerda, y que para Costa Rica tiene efectos. Claro. Nosotros vamos a apostarle, o si vos estos temas los conoces muchísimo mejor que yo, pero le estamos apostando en nuestra estrategia de atracción de inversión extranjera a los semiconductores, como nuestra gran salida, lo cual es cierto, es una gran oportunidad. Bueno, con una elección del presidente Trump, eso se mantendrá, no se mantendrá. ¿Y cómo va a estar la relación con México y con...? Porque él habla también de expulsar a todos los emigrantes que no están con los papeles al día, digamos. Sí, o sea, sí. Y acusa a Biden de flojo de que dejó que entraran sin haber hecho los controles suficientes del perfil, digamos, de los migrantes. Tenemos un tema de barrio, que es lo que vos estás señalando. Y hay un tema de barrio con cosas que hemos tenido, bueno, puede ser desde inversión extranjera, como lo decimos, como temas migratorios, ¿verdad? Que ya también el presidente de Panamá ha tomado medidas para cerrar hay que ver cómo, con gran colaboración ahí del gobierno norteamericano, hay que ver cómo eso se va
desempacando, pero Y unas elecciones este domingo para, para elegir el presidente de Venezuela. y Y un Maduro que dice, aquí puede haber sangre. sí, eso qué Eso ya bueno es que lo tocas, porque también hablando de geopolítica latinoamericana, ¿verdad? También hay que llamar la atención de las declaraciones de Lula, eh, y que yo no lo había oído, yo me voy, ¿verdad? yo me fui cuando perdí las Sí, elecciones. y eso sí es un cambio geopolítico interesante de gobiernos que se podrían incluso considerar hasta más afines, no digamos aliados de Venezuela. Parecería que el gobierno venezolano se está quedando cada vez más solo, Solo. ¿verdad? Recordemos que el otro aliado que tenía era Argentina, Y ahora con que más bien ahora es, con Milei definitivamente está en la otra acera, ¿verdad? Muy, muy enfrente. Eh, y esto y creo muy que confrontativo sí, de una vez con Maduro, así muy confrontativo, ese pero precisamente esa palabra que usas a mí me llama la atención porque tenemos confrontación en Argentina, tenemos confrontación en Colombia en estos momentos. La sí, situación política en Colombia del presidente Petro con algunos escándalos que la prensa ha venido no es sencilla. Tenemos confrontación en Venezuela, en Panamá que pasaron las elecciones, yo digo, siempre hay que ponerle atención, hay fenómenos, el PRD primero, el gran partido del general Torrijos quedó en sexto lugar y la gente prefirió votar por el candidato del, eh, digamos, el delfín del expresidente Tinelli convicto. O sea, es que estas son cosas que en política tenemos que ir bueno, analizando el, y en Estados Unidos Dios, Trump tiene cualquier cantidad de vamos para denuncias. arriba y tiene uno, ¿sí? Un presidente cuestionado judicialmente, condenado judicialmente y aún así tiene un apoyo popular que a hoy es el candidato que lidera las encuestas. Entonces, eso que dijiste, estas confrontaciones creo que socialmente hay que ver cómo logramos solucionarlas, porque yo he venido y vos me has oído que uno de los problemas de la política es que los políticos solo se fijan en la oferta, en lo que ellos pueden ofrecer, pero No se poco se fijan fijan en la demanda, que es lo que la gente quiere. Entonces, y en las mayorías que están ahí cerquita, ¿verdad? entonces, ¿por qué la gente está votando por Trump? Con estas características que vos y yo estamos diciendo. ¿Por qué la gente también? A uno se le olvida, Jorge, pero ¿por qué la gente votó por Hugo Chávez en su momento? Pues recordemos que Hugo Chávez, su primera elección fue democrática. Después ya Ya se acabó. todo menos democrático, pero la primera elección fue democrática. Entonces, ¿por qué llega un Hugo Chávez? ¿Por qué llega un Gustavo Petro? ¿Por qué llega, si nos vamos del otro lado, por qué llega un Javier Milei a Argentina? ¿Por qué llega un Nayib Bukele a El Salvador? Es que hay algo, bueno, en México, Jorge, un dato que, yo no sé, la gente, Se olvida que el PRI si se estuvo le olvida. 50 años, creo. Eso, pero no sé si estoy Y, seguro que sí lo viste, y que el después el PRI, el PAN y PAN el PRD juntos juntos no hicieron nada. no llegaron a un 27%. Eso tiene que decirnos mucho y tiene que explicarnos mucho. Y esto de las redes y la posverdad y el enfrentamiento y así. Pero lo que estoy yo sintiendo es que la gente que puede elegir, digamos, como vos decís, hey, está resentida por todos los problemas que estamos viviendo, económicos, sociales, políticos, pero ante todo están haciendo una separación de clases. Eh, ya los hijos no reciben la misma educación que recibíamos antes en las escuelas públicas, ¿verdad? Ni en los colegios públicos. ¿Verdad? Hey, la gente está pasando
necesidades importantes. La pobreza, un 20 y pico por ciento en Costa Rica. El presidente nuestro, hablando de enfrentamientos, ¿verdad? A- todas las semanas tiene algún discurso, ¿verdad? Si no es, bueno, esto de Gandoca se le está complicando un poco porque, pero son 25 árboles nada más, o sea, y entonces le toma una fotografía, pues, como que la gente, ya la gente dice, bueno, sí, 25 árboles, como que ya le toman, no se sabe uno si en serio o en broma, y tiene una capacidad de hacer cambios continuamente, ¿verdad? De hacer cambios continuamente, ¿verdad? Y eso, cada miércoles tiene una nueva presentación, ¿verdad? Ahí a mí lo que me gusta es rescatar lo que dijiste. Hay gente que está cabreada. Si cogemos los últimos 30 años, ¿y por qué cuento 30 años? Bueno, porque 30 años tocan al menos dos generaciones. ¿Verdad? Pues si cogemos los últimos 30 años y cogemos la tasa de desempleo abierta en años preelectorales, ojo, preelectorales, todos los presidentes la han dejado un poquito peor de lo que lo recibieron. Todos. Y el país más endeudado. País más endeudado. En 30 años también el coeficiente de Gini, somos más desiguales. Igual. Pero hay un dato que aquí es, vos sabes que a mí me gustan los datos cuando empiezo a cruzar. Resulta que el desempleo joven en 30 años, y joven es el desempleo joven entre 15 y 24. ¿Verdad? 15 y 24. Resulta que el desempleo joven en promedio en 30 años en Costa Rica es, Jorge, 2.59 veces el desempleo nacional. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, electores? 2.59 veces el desempleo. O sea, 3 veces. Casi. Y esa es la gente, Jorge, que va entrando. Decisión, no, pero va entrando al padrón. Entonces, la gente que va entrando al padrón, ojo, primero, un país con más desempleo. Un país que la juventud está más desigual, la juventud con menos oportunidades. Si nos vamos a los índices de pobreza, pasamos a un 21, logramos bajar a un 28, si nos va bien llegamos a un 19, volvemos a subir a 22, ¿vea? Así. Y la pobreza extrema, así. Y para dimensionar lo que es pobreza extrema, nosotros tenemos casi 400,000 personas en el país, casi 400,000 personas, que viven en hogares de 4 personas en promedio, cuyo ingreso familiar son 144,000 colones. Y que comen una vez, con suerte. Entonces, y si nos vamos, la pobreza también, la pobreza lo que sube es a 1.300.000 personas, de nuevo, en hogares con promedio de 4 personas, cuyo ingreso familiar anda como por 234,000 colones. Comen una vez y media, por ponerlo crudamente. Entonces, ese es el país, Jorge, ese es el país que tenemos. Y entonces, cuando a mí me hablan, ¿verdad? Por eso digo de la demanda, entonces, sí, ¿qué le ofrezco yo? ¿Qué le ofrezco yo? Entonces, ahí hay un tema de credibilidad. Bueno, y nos vamos a también, el otro dato que es interesante es que si uno coge la generación del 48, que esa es la generación de Silent Generation, que es los nacidos antes del 45. Entonces, don Pepe, don Chico, los padres fundadores, como se dice, ¿verdad? Esa generación va a representar en el próximo padrón electoral un 2%. Los baby boomers van a representar un 16%, que son los hijos del 48. Si vos coges las generaciones, obviamente, la generación de los 48 y los baby boomers, por lo menos los early baby boomers, que son los que vivieron la posrevolución y la posguerra, ¿verdad? Es gente que tiene
un respeto y una confianza en el gobierno y la autoridad muy distinto a las generaciones que van a dominar y están dominando el padrón, que son los millennials y la generación Z, que van a representar un 70% del padrón. El padrón por lo general anda entre un 73 y un 70% de menores de 45 años. Lo que es distinto es a qué grupo generacional pertenecen y por cuáles son sus motivaciones de voto. Y esta gente que desconfía de la autoridad, o sea, si uno va en la confianza, y por eso digo, el Silent Generation confiaba mucho, Baby Boomers, los tempranos, todavía mucho. Ya los baby boomers, los más tardíos, son los de los movimientos contraculturales, revolución sexual, y pues ya esos tienen una desconfianza. Mi generación, la generación X, ya la desconfianza es mayor y así va. Y ahora estamos con un 70% del padrón que desconfía de lo tradicional. Pero vos oís el otro día una publicación del presidente del Partido Liberación Nacional diciendo que al igual que dijo Luis Alberto Monge en 1982, volvamos a la tierra. Por favor. Entonces ahí hay una desconexión de Entre oferta política y la demanda política que no lo han entendido. Y la experiencia de los países vecinos, del vecindario que hablamos ahora, lo que tiene que darnos es la conclusión de que uno, el discurso de democracia, institucionalidad vacío, Jorge, no sirve de nada. La democracia tiene que funcionar para todos. Dos, esto es algo sobre lo que tengo pendiente investigar y escribir más. Pero hay una diferencia entre que la gente perciba una defensa de la institucionalidad verdadera y otra que la gente, esa demanda, con las características que estoy diciendo, lo que perciba es una institucionalidad que está defendiendo el status quo, o real o instrumentalizado, ¿verdad? Pero ahí hay una... y entonces, con esa mezcla, es donde ha pasado en los países que vemos lo que ha pasado. Porque la gente, ahora lo dijiste, quiere resultados. La gente ya no entiende. También tenía este debate el otro día que alguien me decía, es que los comunistas, gente, la Guerra Fría acabó, ya el comunismo no es un peligro. Que en Costa Rica es que también se nos olvida. Nosotros tuvimos una invasión en historia reciente, nos invadieron, nos salvó Venezuela, por cierto, que nos prestó unas antiaéreas y todo, ¿verdad? Cuando Venezuela era de los países que nos defendían con los tratados y digamos que era amigo nuestro. Acuérdate que estaban 3 presidentes de Venezuela vivieron en Costa Rica. Exactamente, entonces esa mezcla yo creo que ha causado un mal entendimiento de eso que dijiste, es que es un cabreo que tiene la gente. Y voy a cerrarte con un punto, que es que los mismos políticos tradicionales han radicalizado el cambio. Hay un estudio que hice en que coger los discursos de toma de posesión, informes de labores y cualquier otro discurso que me he encontrado de los presidentes de 1994, desde don José María Figueres hasta don Carlos Alvarado, y los problemas que repiten, el país que ellos pintan, no me estoy metiendo con el presidente Chávez, el país que ellos pintan es el mismo. Los mismos problemas de pobreza, de desempleo, de desigualdad. Entonces, eso es lo que da la cancha para que estemos donde estemos hoy, porque no hubo soluciones. La gente entonces, al no tener soluciones de lo tradicional, radicaliza su necesidad de cambio. Y sí, como dijiste, con un discurso más fuerte, más directo, más confrontativo, y que a la gente le gusta. Y le gusta porque se le está enfrentando. Complicado. Complicado porque este país está, primero la pobreza, como vos decís,
Eh, vamos a ver, están los burócratas, que son 300 y pico mil. Esos también están sufriendo porque ahora se les congeló mucho los ingresos, ¿verdad? No así los que trabajan en las ciertas instituciones, no así los grandes gerentes de muchas instituciones, ¿verdad? Que ganan, o sea, cuando uno le dicen que un auditor ganaba 12 millones de colones en un banco popular, vamos a decir, o un banco del Estado. Bueno, sí, hay que competir y posiblemente esos salarios están bien, pero son $24,000, ¿verdad? Esos no son salarios fáciles de conseguir en Costa Rica en el sector privado. Yo estoy preocupado con la desocupación, estoy preocupado con que ya nos encarecimos tanto con esta revaluación. Hicimos que todos estos hoteles, todos están sufriendo un flujo de caja. Costa Rica se volvió el país más caro de Latinoamérica. Y entonces ya comienza la desocupación a afectar más. Pero eso, yo creo que al gobierno actual no le está preocupando mucho. Porque tenemos unas zonas francas impulsando mucho la economía, pero no es el 85% del PIB. Son inversiones muy importantes. Yo impulsé mucho la inversión extranjera y creo que es excelente. Los salarios son buenos en las zonas francas y ayudan mucho a la Caja del Seguro Social y ayudan mucho a todas las cargas sociales que tenemos. Pero tenemos que ver cómo balanceamos esto, porque tenemos un Estado que creció mucho, no en resultados, creció en número de personas, que es distinto. Creció y se volvió esto una situación que los mandos medios tienen una fuerza muy grande. La inamovilidad, la falta de resultados, porque nadie da resultados. O sea, nadie le pide a ninguna institución que informe qué hicieron este año. Y vemos instituciones como la Acueductos Alcantarillados que dice que el año entrante es muy difícil que logre dar agua cuando tenemos toda el agua del mundo en Costa Rica. Y sí, yo creo que hay que cambiar algo. Y tenemos que hacer cambios radicales. Yo Jorge, o sea, la reflexión final que haría es que tenemos que dejar esos cambios radicales. Creo que lo primero es volver a entender que la política es para que la gente viva mejor. Claro. Yo tomo el famoso tema del referéndum, y vos que pasaste por gobierno. No hay un exministro que yo me haya topado que no me diga que la Contraloría hay que reformarla. Sí. ¿Ah? No me he topado ni uno solo. ¿Ah? Tal vez no sea el proyecto del presidente, pero hay que reformarla. Entonces, ¿por qué vamos a ir al referendo por un proyecto que en el fondo, no en la forma en cómo se articula, pero que por el tema de fondo estamos todos de acuerdo? Porque estamos jugando chapitas electorales. Aquí nos pudimos haber evitado eso. Y yo creo que Entonces, perdón, ¿qué es el tema que hay con el presidente Chávez? Y esto lo insisto mucho en las charlas, Jorge. Quítenle la forma, quítenle lo que les cae bien, lo que no. El problema es que está tocando temas en los que la gente está de acuerdo, en el fondo. Y que son temas que los mismos partidos tradicionales sembraron. No está diciendo nada distinto. Tiene una forma distinta que puede gustar, no gustar. Pero está tocando temas que los mismos partidos tradicionales fueron los que dijeron: la Contraloría no sirve, la Contraloría no sirve, la Contraloría hay que reformarla, tenemos... Y sí, no se hizo nada. Pero hay que reformarla para darle más agilidad, correcto, más habilidad, correcto, más posibilidades de desarrollar las cosas. Eso no significa que no lo podamos hacer en el Congreso, haciendo reformas puntuales en artículos puntuales. Claro. Pero
sin afectar tampoco, vos no puedes dejar libre la... Por eso, pero Ok. entonces, ¿dónde está ahí, Jorge? Ahí tenés toda la razón. El tema es por qué no se hizo eso en el Congreso. Tenemos 49 diputados de oposición. Con 49 votos podrías hacer, Sí, sí. bueno, Yo creo que todo lo que están planteando, lo del referéndum del famoso Jaguar, se puede negociar, se puede llegar a un entendimiento en el Congreso el problema, con la ley. el problema, ahí lo tocaste, el problema es el Congreso, porque no tenemos contrapesos políticos articulados y fuertes. No hay nadie que le pueda hacer, y digo un contrapeso político como vos lo estás planteando, porque digamos, no estamos planteando aquí una oposición por oposición, un contrapeso que digamos, presidente, estamos de acuerdo en el fondo del tema, no en la forma. Y discutámoslo. Negociemos y discutámoslo y saquemos el mejor proyecto posible. No Claro. existe eso en el Congreso. Sí, pero la forma es lo que está acabando con la falta de diálogo, porque una democracia es diálogo permanente, negociación permanente. Aquí no puedes hacer absolutamente nada si no negocias. Sí, eso. Porque hicimos una estructura de Estado muy complicada. Eso es totalmente cierto. O sea, fíjate que el ejército, que no existe ejército, pero aquí hay policías, pero para migración, para las Eso es fronteras, cierto, para la... O sea, son como 7, 8 divisiones eso es cierto. ¿Y por qué? Porque no queríamos tener un comandante que manejara todas las... Pero bueno, te invito la otra semana. Perfecto, Yo a las creo que órdenes. estos diálogos son importantísimos. A las ¿verdad? órdenes, a las órdenes. Y yo coincido con vos en mucho. O sea, definitivamente hay una gran frustración. Frustración, esa es la palabra. Que eso es lo que hay que volverlo esto más, más, tenemos que creer en Costa Rica y en y si hay que reformar, reformemos. Hay Y si mucho hay que ir a un reformar. referéndum, hagámoslo, pero hagámoslo con ciertos acuerdos, con ciertas, no dándole totalmente el poder al Ejecutivo o al presidente, digamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, como siempre, Jorge.